vez le vamos a dar la más cordial bienvenida, ¿no es cierto? Perdón el atraso y todo, pero yo creo que igual vamos a estar súper bien con los tiempos porque esta sesión igual es un poquito más acotada que las anteriores. Vamos a ir más como a temas más prácticos, ¿no es cierto? Que las dos primeras sesiones que revisaban aspectos mayormente teóricos, ¿no es cierto? Vinculados, ¿no? A, a la comprensión, ¿no es cierto?, del paradigma de la orientación vocacional y posteriormente a la adquisición de metodologías para poder trabajar en sus diferentes contextos educativos. En esta sesión 3, bien como decía Alejandra al principio, vamos a revisar lo que tiene que ver con las vías de admisión a la educación superior, ¿ya? Y la hoja de ruta, por llamarlo de alguna manera, o la pauta que vamos a revisar esta tarde, tiene diferentes puntos. Uno tiene que ver con la democratización del acceso a la educación superior. Eso es como una de las primeras cosas de las que vamos a estar hablando, ¿ya? Luego vamos a revisar todo lo que tiene que ver con las vías de admisión, ¿ya? Y ahí propiamente tal, el sistema técnico profesional, el sistema universitario, a través de las vías centralizadas que tiene el sistema universitario y las vías especiales, ¿ya? Continuemos, por favor. Muchas gracias. Ya. Con respecto al primer punto que les hablábamos, ¿no es cierto? Antes de introducirnos, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con el tema de las vías de acceso propiamente tal, ya nos gustaría primero que todo establecer, ¿no es cierto?, una reflexión en cuanto al tema de la democratización del acceso a la educación superior, y también para nosotros es relevante poder levantar esta reflexión, ¿no es cierto?, porque una de las razones por las que existe el PASE como política pública en el país tiene que ver, ¿no es cierto?, en este camino de democratizar el acceso de las y los estudiantes a la educación superior. Continuemos, porfis. Gracias. Primero que todo, para contextualizar, me gustaría referirme a algunas ideas importantes con respecto al tema de la democratización. Y una tiene que ver con que en Chile, ¿no es cierto?, existe una profunda desigualdad socioeconómica que afecta a las trayectorias académicas de los y las estudiantes, dependiendo del contexto social del que vengan, ¿no es cierto? O sea, esta realidad, ¿no es cierto?, que en el fondo ha sido una constante, podríamos decir, como a lo largo de nuestra historia nacional, ¿no es cierto? Y a través de la cual también todos los gobiernos han levantado ciertas medidas para poder resolverlas. Sin embargo, sigue siendo un problema estructural de nuestro país y ha quedado también mayormente visibilizado a partir de la última crisis social que ha afectado al país, ¿no es cierto? Lamentablemente, esta desigualdad socioeconómica, y decimos socioeconómica porque es una desigualdad multifuncional, que no solamente tiene que ver con la adquisición de dinero, sino también que tiene que ver con bienes culturales, etc. Y obviamente esa desigualdad afecta las decisiones vocacionales, las trayectorias que puedan ir perfilando nuestros estudiantes cuando se ven enfrentados, ¿no es cierto?, a pensar en un proyecto postsecundario, ¿ya? Entonces eso nos lleva a cuestionar también la siguiente idea sobre la movilidad social, y por eso lo dejamos en un signo de pregunta. ¿Es posible hablar de una movilidad social efectivamente en nuestro país? Datos del Banco Mundial, a partir de un estudio del 2016, establece que los países que tienen una mayor diferencia en los ingresos tienden a presentar un menor grado de movilidad intergeneracional. Entonces, a partir, ¿no es cierto?, de este estudio, se establece también, ¿no es cierto?, que en los países donde hay una mayor desigualdad en cuanto a las remuneraciones entre las personas, ¿no es cierto?, también existe una menor posibilidad de pensar en un futuro distinto al de las personas que te anteceden en tu familia, ¿ya? Entonces, muchas veces los proyectos de vida de nuestras y nuestros estudiantes no se ven empapados con esta idea, ¿no es cierto?, que también está muy presente también en lo discursivo, ¿no es cierto?, en el marco legal, por llamarlo de alguna manera, pero efectivamente, cuando llevamos esto a la práctica, queda bastante comprobado que esa movilidad social genera, no tiene la efectividad, ¿no es cierto?, que tiene en el papel, o que busca tener, ¿no es cierto?, en lo declarativo.
La causalidad, en este caso, va a operar en ambas direcciones. ¿A qué nos referimos con esto? Que hay una alta desigualdad de ingresos, por una parte, que dificulta la igualación de oportunidades en ámbitos como el desarrollo infantil temprano y el sistema educacional, ¿ya? Para las personas que tienen una menor adquisición, ¿no es cierto?, de bienes socioeconómicos, y producto de estas grandes divergencias entre el capital económico, entre el capital social y cultural, de los hogares de origen. ¿Ya? También eso, al momento, ¿no es cierto?, de poder pensar, ¿no es cierto?, en la concreción de un proyecto de vida vinculado a una vía académica, también pesan los capitales, ¿no es cierto?, que nosotros traemos de manera anticipada, ya sean los capitales culturales, sociales o económicos. ¿Ya? ¿Podemos avanzar a la siguiente? Entonces, ¿por qué hablar de democratización? Bueno, primero que todo porque existe un sesgo socioeconómico, ¿no es cierto?, en los requisitos académicos de ingreso a la universidad, ¿ya? O sea, acá existe una problemática, ¿no es cierto?, inicial que tiene que ver, ¿no es cierto?, con que los requisitos que se fijan para ingresar a la educación superior, ya me estoy refiriendo con esto a, a las del sistema centralizado, por ejemplo, ranking, NEM, pruebas de transición obligatorias y también las específicas, son al momento de ser rendidas, pueden llegar a transformarse un obstáculo ya para los y las estudiantes dependiendo del contexto socioeconómico del que provienen. ¿Ya? Y por lo tanto también se terminan convirtiendo en una brecha, ¿no es cierto? Y en un mecanismo también de filtraje, por llamarlo de una manera, para que no todas y todos los estudiantes puedan acceder a la educación superior. Frente a esta problemática, obviamente, ¿no es cierto?, surgen ciertas soluciones de parte del Estado, y ahí, ¿no es cierto?, cobran importancia las vías especiales de ingreso, ¿ya? Que lo que proponen es un acceso mediante mecanismos que contrapesen este sesgo socioeconómico. Y con estas vías especiales me estoy refiriendo específicamente en este caso al trabajo que hace PASE, ¿ya? Y otras vías de acceso especial que se han abierto en los últimos años, ¿ya? Como es el ranking 850, el cupo del 30% más destacado de la generación, y otras vías especiales como, no sé, para estudiantes destacados en deporte, en artes, etcétera, ¿ya? Todo esto, además, está anclado a ciertas recomendaciones que la OCDE, en un informe que realiza, ¿no es cierto?, que se titula Educación en Chile, Revisión de las Políticas Nacionales de Educación del año 2017, le hace al país. ¿Ya? Recordemos, ¿no es cierto?, que nuestro país forma parte de esta organización, pero en cuanto a ciertos estándares se encuentra bastante bien evaluado. Sin embargo, hay algunos ¿ya? En los que no tiene un buen desempeño, ¿ya? Y se ubica generalmente en la lista de los países que pertenecen a esta organización en los últimos lugares, ¿ya? Uno de esos tiene que ver, ¿no es cierto?, con una falta de democratización en el acceso a la educación superior. Posterior a estas recomendaciones, también se han empezado a crear otras vías de ingreso especial atendiendo a esta necesidad, ¿no es cierto?, de que existe un sesgo socioeconómico en los requisitos de ingreso a la educación superior en Chile. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Y bueno, ya que hemos trazado hasta este momento un camino con respecto a la necesidad de ampliar el acceso en la educación superior, ¿no es cierto?, a través de lo que estaba diciendo anteriormente, que tiene que ver con este crecimiento que ha tenido en el último tiempo, las vías especiales de ingreso a la universidad. Nos gustaría ahora preguntarles a ustedes y poder abrir un espacio de reflexión, ¿no es cierto?, antes de continuar a la siguiente parte, sobre cuáles creen ustedes que son los desafíos con respecto a que las y los estudiantes puedan mantenerse en la universidad. Porque hay un trabajo, ¿no es cierto?, hecho en cuanto al tema del acceso, ¿ya? Pero también viene otra parte luego de que los estudiantes acceden a las universidades y que tiene que ver con mantenerse en el mundo de la universidad. Bueno, vamos con el segundo tema de este apartado, ¿no es cierto?, que tiene que ver con las vías de admisión a la educación superior, que les nombramos
en el inicio, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a comenzar viendo, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con, bueno, primero que todo vamos a revisar como un glosario que creemos que es importante, Ay, ¿no es cierto? perdón. Que es importante que ustedes, ¿no es cierto?, puedan también como, o nos podamos apoyar mutuamente. Hay una serie de tecnicismos que nosotros estamos ocupando constantemente con la y con los estudiantes. Entonces es importante también que estemos alineados, ¿no es cierto?, en este trabajo y vamos familiarizando a la y los estudiantes con estos tecnicismos, sobre todo para los que están en cuarto medio, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, tienen que ver con cosas muy básicas, como hablamos de PTU y PDT, y se aceptan las dos. Entonces, bueno, nosotros generalmente en nuestros documentos hablamos de prueba de transición y la hablamos como PDT, ¿ya? Pero no, en muchos sitios oficiales también se habla de PTU como prueba de transición universitaria, ¿ya? Ambas hacen alusión a lo mismo, a la prueba de transición, ¿ya? Nosotros también siempre en nuestros documentos estamos hablando de IES, ¿ya? Y cuando estamos cuando hablamos de I a los y las estudiantes a veces se pierden un poquito, pero en realidad ahí siempre estamos haciendo alusión a las instituciones de educación superior, ¿ya? Que involucran no solamente las universidades, sino también los institutos profesionales y los centros de formación técnica, que son las dos siglas que venían a continuación, los IP y los CFT. ¿Ya? Otro término importante, sobre todo ahora que vamos a asistir, ¿no es cierto?, a un nuevo sistema de acceso, es lo que tiene que ver con los subsistemas de acceso. Hay una diferenciación, ¿no es cierto?, realizada por el Ministerio de Educación para diferenciar las vías de acceso a las universidades y, por otra parte, a los institutos profesionales y centros de formación técnica, ¿no es cierto? Se dividen estas vías de acceso. Y los instrumentos de acceso, ya nos estamos refiriendo con esto a los requisitos para la postulación a través de ambos sistemas, porque también los requisitos se diferencian, ya sea para la postulación centralizada, que involucra a las universidades, o la directa, que involucra a los institutos profesionales y a los centros de formación técnica. Ya, vamos a continuación entonces. Bárbara, vienes tú ahora, ¿no es cierto? Estaba silenciada. Sí. A continuación vengo yo y voy a contarles un poco acerca de este subsistema de admisión técnico profesional. Es Exacto. importante destacar que este subsistema de admisión técnico profesional surge a partir de una resolución el año pasado y una modificación a la ley 21.091, ¿ya? Entonces, en esta modificación se crea un comité técnico para este subsistema técnico profesional. Entonces, actualmente se habla de dos subsistemas, que está el subsistema de admisión técnico profesional y el subsistema de admisión a las universidades, ¿ya? Hasta el momento existen ciertos instrumentos de acceso de aplicación general, ¿ya? Esto en el fondo es lo que propone esta ley para que las instituciones decidan cuál de estos instrumentos van a utilizar para poder, digamos, hacer este proceso de admisión, ¿ya? Entonces, las instituciones de educación superior, en este caso, pueden utilizar uno o más instrumentos, pero también es importante que se sepa, digamos, que no está del todo, o sea, centros de formación técnico y los institutos profesionales y como subsistema en general, aún no han hecho o no han aclarado en realidad cuáles son los instrumentos que van a utilizar y continúan con los requisitos que normalmente se han utilizado. ¿Ya? En este caso, los instrumentos que ellos utilizan, que tienen que ver con el certificado de notas de egreso en el fondo, ¿ya? Y la matrícula directa. Entonces, este documento lo que plantea es que este subsistema, digamos, técnico profesional, la idea o lo que propone es que en un futuro se pueda establecer, así como existe un criterio para ingresar a las universidades y en este caso una PDT, se centralice el sistema de postulaciones a los institutos profesionales y los centros de formación técnica. Y dentro de esos elementos, por eso está todavía, digamos, no está explícito, sino que se está trabajando al respecto, plantean que dentro de estos instrumentos pueden utilizar las notas de enseñanza media,
dice con bono o sin bono de articulación, porque se está pensando también en un sistema de puntaje, ¿ya? Entonces, aquellos estudiantes que provengan de liceos técnicos profesionales podrían y que continúen en una carrera técnica profesional, idealmente con la misma, digamos, especialidad, podrían obtener un bono de articulación, ya en el fondo como un puntaje adicional que les permitiría poder como abultar, digamos, este sistema de admisión y este puntaje y poder, digamos, como acceder de mejor manera, ¿ya? Es como las bonificaciones digamos, en el sistema centralizado. Otro instrumento que proponen es el reconocimiento de aprendizajes previos. ¿A qué se refieren con eso? A que se realice una prueba para los y las estudiantes que quieran ingresar, digamos, a la educación técnico-profesional, y que esta prueba pueda medir tanto competencias como también experiencias de aprendizaje en relación, digamos, a la carrera que ellos desean ingresar, pero estas experiencias pueden ser formales o informales, ¿ya? Entonces ahí es como la elaboración de una nueva prueba. También otro criterio a considerar sería la experiencia laboral de los y las estudiantes de al menos 3 años, ¿no? Y algunos otros instrumentos específicos que cada institución podría utilizar, como por ejemplo en el caso de haciendo una analogía con las universidades, cuando existen estas pruebas especiales, por ejemplo, para actuación, que de hecho en algunas carreras, ya en algunos institutos también, principalmente en Duoc UC, sí están ya utilizando instrumentos específicos, ya para poder ingresar a la carrera en sí. Ahora, todo esto es lo que se plantea de este documento, pero que aún no se ha formalizado ni se han unificado criterios para todos los, digamos, instituciones de educación superior que, digamos, o este subsistema técnico profesional. Entonces, al momento, digamos, como mencionaba, no se ha concretizado, digamos, este sistema centralizado para la educación superior técnico-profesional, por lo tanto, cada institución de educación superior sigue fijando los instrumentos de acceso como les mencionaba anteriormente. Y es por ello que recomendamos a los y las estudiantes que puedan estar revisando y monitoreando las páginas web de las instituciones de interés sobre los requisitos y los procesos de admisión a los centros de formación técnica y de institutos profesionales. ¿Ya? En el fondo que estén atentos a las fechas de inscripción, a los procesos de matrícula y también al periodo de retracto, ¿ya? El periodo de retracto es cuando los estudiantes postulan también a las universidades, se matriculan primero en, en un instituto profesional o en un CFT, y postulan a las universidades y quedan seleccionados para una carrera, digamos, en la universidad. Existe un periodo de 10 días a partir, digamos, de la fecha de los resultados, digamos, del periodo de matrícula a las universidades, en el cual se pueden retractar sin ningún tipo de pago adicional, ya para poder matricularse a las universidades. Esos procesos también son bastante importantes, principalmente en aquellos estudiantes que se inscriben a los IP y a los CFT pensando en que podrían no quedar en la universidad, ¿ya? Entonces cuando ellos ingresan, digamos, o quedan seleccionados en las universidades, en el fondo se libera ese cupo para que otra persona pueda ingresar al IP o al CFT. Bárbara, Dígame. ahí como solo para agregar, yo creo que esa es quizás una de las grandes diferencias, ¿cierto?, de los dos sistemas, ya que en este caso en el sistema TP está este proceso previo que es como el proceso de inscripción, ¿cierto?, donde uno podría decir que va como a guardar su cupo para el instituto, para el centro de formación técnica. Claro. Y además el tema del retracto, que también es un tiempo como bien especial, porque ahí en el fondo el estudiante puede dar la prueba de transición y si le va bien y logra postular por la otra vía, por la vía centralizada a las universidades, también tiene ese tiempo, ¿cierto?, para poder ir al instituto y retractar su matrícula. Ya que eso nos pasa mucho, a veces estudiantes que se inscriben en los IP o en los CFT e incluso se matriculan
y después se enteran que son cupo pase, ¿ya? Entonces como que Sí. hacen este proceso de retracto para poder ingresar a alguna universidad. Sí, es importante eso que señala la Bárbara, sí. Sí, sobre todo pensando que, bueno, lo hemos conversado harto para esta presentación, incluso con las chicas, como en nuestra pauta como de construcción de esta presentación, pensábamos harto en esta instancia, porque nosotros tenemos hartas y hartos estudiantes que su principal vía de interés, ¿no es cierto?, de ingresar a la educación superior, está en los centros de formación técnica y mayoritariamente en los institutos profesionales. Eh, y además es importante para nosotros también que poder estar en línea con ustedes en lo discursivo y recordarles, ¿no es cierto?, que desde este año ya no hay institutos profesionales que tengan pase. TUDOC el pase ya no corre en TUDOC. Solamente, por ejemplo, los que ingresaron hasta el año pasado van a tener el acompañamiento porque por ley lo tienen que tener. Pero el pase solamente ahora se concentra en las universidades. Entonces también es importante eso, porque habían algunos estudiantes que contemplaban por la vía pase ingresar a institutos profesionales porque sabían que iban a tener este acompañamiento y bueno, y eran DUOC solamente. Y ahora ya tampoco DUOC tiene el pase. Eso es importante igual que podamos en lo discursivo, desde el colegio y desde el pase, repetir constantemente esta información para que los estudiantes la tengan clara. Así es, Fabi. Efectivamente, tal como menciona usted, estos elementos son súper importantes a la hora de poder orientar a los y las estudiantes en los colegios, ¿ya? Vamos a continuar. No sé por qué siempre me voy para atrás. Bueno, y esa es parte del subsistema, digamos, técnico profesional, ya que está todavía como en construcción de alguna manera. Pero otro subsistema que está mucho más instaurado es el subsistema de admisión a las universidades, ¿ya? Y es lo que se denomina como sistema centralizado. Ahora, ¿qué es este sistema centralizado? Es un proceso, digamos, en el cual ocurre cuando están en los momentos de postulación a las universidades. Entonces se postula de manera centralizada a través de una plataforma electrónica única, ¿ya?, en la cual todos los postulantes pueden ingresar y postular a estas carreras que son de interés, ¿ya?, en cualquiera de las universidades que estén adscritas al sistema y que cumplan con los requisitos de habilitación mínimos para poder postular a ellas. Ya en el fondo tiene que ver con nuestros criterios de puntajes mínimos, las ponderaciones, ¿ya? Y de esta manera los y las estudiantes van a poder completar este sistema de postulación y el sistema es quien selecciona a aquellos estudiantes que obtengan los mejores desempeños de acuerdo con los puntajes obtenidos en los diferentes instrumentos de acceso, en este caso la prueba de transición, las ponderaciones, las notas de enseñanza media y los rankings de notas, digamos, de acuerdo a lo que se solicita en cada casa de estudio. ¿Para qué? Para poder establecer, digamos, puede establecer las carreras ofrecidas, en el fondo, efectivamente, dónde pueden quedar, digamos, seleccionados o ser convocados. También es importante que como es un sistema centralizado, tiene un calendario que está centralizado y que suele ser, digamos, el que normalmente publica el DEMRE o en este caso acceso.mineduc. Entonces, una parte relevante de las vacantes del primer año de la universidad de las carreras de modalidad presencial y de jornada diurna, que como mínimo el 75% de los casos de las universidades de zona extrema y el 80% de los demás casos, ofrecen a través de esta postulación centralizada lo que garantiza la objetividad en la selección de los postulantes, ¿ya? Y bueno, aquellos postulantes que ingresan a las universidades a través de esta postulación, se dice que son parte de este sistema de admisión regular. Cuando hablamos de la vía de admisión regular nos referimos a esto. Y para poder conocer cuáles son las universidades que están adscritas al programa, al sistema centralizado, se puede ingresar a esta página web, ¿ya?, que es desde el DEMRE, proceso de admisión y universidades con sistema de acceso. A partir de, porque también es importante, porque todos los años también se han ido agregando universidades a este proceso, entonces hay que estar atento y que además ha coincidido
con el ingreso de estas universidades al sistema de gratuidad. ¿Ya? Digamos, se han adscrito a esta política pública de gratuidad y ha coincidido con que también se están incorporando este sistema de acceso, pero no todas las que están ahí aparecen. Por ejemplo, estoy recordando la Universidad Mayor, que también sí, también se agregó, digamos, al sistema de gratuidad. Entonces, es importante que los y las estudiantes también vayan revisando a qué universidades pueden postular a través de este sistema, ¿ya? Y aquí tenemos esta página web que claramente va a ser de bastante ayuda. Ahora, para poder realizar esta postulación centralizada hay que seguir ciertos pasos y en los que hay que tener como bastante ojo, ya por eso tenemos ahí estos dos dibujitos. Por una parte, el paso número 1 es obviamente revisar cuáles son los antecedentes académicos y los resultados de la PDT. Ya, recordemos que este sistema de postulación centralizada sirve para aquellos estudiantes que van a ingresar a través de sus puntajes, pero también aquellos que van a ingresar por vía PASE. ¿Ya? Los estudiantes vía PASE también postulan a través de este sistema centralizado. Entonces, cuando revisa los antecedentes académicos, claramente aparecen, por supuesto, si son habilitados PASE, va a aparecer el puntaje ranking y el puntaje NEM, y los resultados que ellos obtienen en la PDT. Entonces, a partir de estos resultados se despliega, digamos, una siguiente pestaña, donde tienen que seleccionar los y las estudiantes un máximo de 10 carreras, ¿ya? Obviamente con las universidades que corresponden, y siempre ahí nosotros intencionamos que sean universidades que estén adscritas a gratuidad, para que no queden seleccionados y después tengan que pagar un porcentaje del arancel. El paso 3 refiere a poder ordenar estas carreras que fueron que seleccionaron los y las estudiantes en un orden de mayor a menor preferencia. También solemos intencionar que los y las estudiantes postulen a la mayor cantidad de carreras, digamos, y tratamos de ampliar, generalmente en los procesos de postulación, ampliar el abanico de posibilidades y de intereses de los y las estudiantes, para que no sean postulaciones, como hablamos nosotros, cerradas, ¿ya? Una postulación cerrada, nosotros la consideramos cuando es un estudiante, por ejemplo, que quiere estudiar medicina y no hay otra carrera. Entonces, en el fondo, cuando estos estudiantes se cierran solo a una posibilidad, es como ya, busquemos si es que alcanzan, digamos, los puntajes, y si es un puntaje, en realidad es un puntaje competitivo, para poder postular, no sé, medicina en la Chile, medicina en la Católica, medicina en la USACH. Y es como que quedan hasta ahí, entonces es una postulación muy breve cuando podría, a través de los puntajes que ellos puedan obtener y dependiendo de la vía que por la que van a postular, ya sea a través de las ponderaciones o a través del cupo PASE, ampliar esta mirada y quizás, y esa es parte del trabajo que también queremos lograr durante este año con los y las estudiantes en los talleres de exploración vocacional, que no lleguen a final de año pensando solo en una carrera, sino que puedan revisar más de una alternativa y que tengan una serie como de planes, un plan A, un plan B, un plan C, pero que ellos sepan a qué están postulando y que tengan la claridad respecto a que existen varios intereses, ¿ya? Entonces, a partir de ahí se genera esta orden, digamos, de carrera, pensando, digamos, en estas posibles bonificaciones que puedan ocurrir dependiendo del criterio de orden, digamos, de prioridad, y también considerando que en este proceso de postulación centralizada hay algunas universidades que si postulan una carrera en el cuarto lugar, esa postulación se pierde porque la universidad no la va a considerar, ¿ya? Principalmente estamos hablando de la Universidad Católica y la Universidad de Chile, solamente aceptan postulaciones en las tres primeras, digamos, en los tres primeros órdenes, ¿ya? Y así sucesivamente también hay otras universidades que también establecen otros criterios. Y por supuesto que el paso número 4 tiene que ver con confirmar la postulación, bueno, ingresar nuevamente la contraseña con la cual ingresaron, y se va a obtener un resumen de las postulaciones que los y las estudiantes van a tener, ¿ya? En el fondo, los procesos, el paso 2 y el paso 3 principalmente, son muy, pero muy estratégicos a la hora del el proceso de postulación con las y las estudiantes. Y a partir de, cuando hablamos de este proceso de postulación centralizado, ¿cierto? Donde también incluíamos a los estudiantes que estaban con cupo habilitado PASE,
existen un proceso de admisión a las universidades, pero que se llaman vías especiales, ¿ya? Bueno, ya todos conocemos el PASE y sabemos que se postula a través de la vía centralizada. Pero también existe otra vía de acceso, que es el ranking 850, y que a esta vía de acceso es para todos los y las estudiantes, ¿ya? Independiente si el colegio es cupo PASE o no, ¿ya? ¿Por qué es importante? Porque aquellos estudiantes que están dentro de este ranking 850 pueden ingresar, primero se tienen que inscribir en las plataformas, dependiendo de las fechas en las cuales se publiquen, y pueden postular a ciertas carreras en las universidades que también están adscritas a esta como política pública de ranking 850. Y por supuesto que el puntaje que ellos obtengan también no va a ser un impedimento para que puedan, digamos, ingresar a la educación superior. Esas son las dos vías de admisión de ingreso, digamos, a la universidad como vía especial, que se llaman como generales, ¿ya? Porque también existen otras vías de admisión especial y que ahí depende de cada universidad, ¿ya? En el fondo, aquí pusimos algunas, que cada universidad tiene estas vías especiales y por lo tanto también tiene fechas de postulación a estas vías y cada universidad establece también ciertos criterios para poder otorgar estas vías de admisión especial o estos cupos que también digamos, van ampliando, digamos, esta gama. Entonces, por ejemplo, de las más conocidas tenemos al CIPE, que es de la Universidad de Chile, y que establece como criterio que los y las estudiantes deben tener de las notas un promedio NEM de primero medio a tercero medio igual o superior a 5.5 y en el proceso de rendición de las pruebas deben obtener un puntaje mínimo de 600 puntos o de 650 puntos para algunas carreras, ¿ya? Y ahí se postula, digamos, este proceso CIPE, que también tiene que ver con formas de ingreso, digamos, a través de desde como la modalidad de inclusión educativa, ¿ya? Por otra parte, también algo muy similar realiza la Universidad Católica, que es también a través del talento e inclusión, que también tiene fechas específicas de postulación y a diferencia de la Universidad de Chile, el proceso es mucho más largo, tiene por lo menos unas 4 etapas y también para poder postular se hacen con las notas de primer año medio hasta tercer año medio, en el cual deben estar rankeados. Si no me equivoco, debe ser dentro del 10% o el 15% superior del ranking de notas del primero a tercero medio. Ahí, en este portal, digamos, de cada universidad, le piden a los colegios que establezcan este ranking y que llenen una tabla Excel, en el cual después los primeros criterios tienen que ver con que los y las estudiantes que postulan sean parte de este porcentaje que solicita la universidad, después que vayan haciendo pruebas psicológicas, que establezcan cartas como motivacionales, etcétera, y que también finaliza obteniendo un puntaje. Asimismo, y de una manera diferente, existe otro programa de vía especial que establece la USACH, que se llama Mujeres en Ciencias y Tecnología. En este caso son cupos específicamente para mujeres en ciertas carreras, como dice ahí, en ciencias y en tecnología. Ya, pero ahí, a diferencia de las dos universidades anteriores, la USACH, los procesos de postulación se hacen generalmente después que aparecen los puntajes, no, perdón, durante el verano, como los primeros días de enero, y para poder postular se deben inscribir y las notas que solicitan para poder optar a esta vía especial es de primero medio a cuarto año medio, ¿ya? Y por supuesto pueden ser solamente mujeres. Asimismo también existen la que se denomina vía de admisión especial para estudiantes destacados, ¿ya? Esta vía de admisión especial la tiene la Universidad Alberto Hurtado y también otras universidades, ¿ya? Si se dan cuenta y se ingresan, por ejemplo, a los portales de las diferentes universidades que ya he ido mencionando, se van a dar cuenta que existe una gran cantidad de vías especiales de ingreso. ¿Ya? Por dar un ejemplo, la Universidad de Chile tiene al menos 14 vías de ingreso especial, o la Universidad Católica también tiene una cantidad similar, la USACH también tiene, y tienen ahí ciertos criterios para poder postular. También están
digamos, la vía de acceso especial de estudiantes deportistas destacados, que en este caso tanto la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Universidad Alberto Hurtado también poseen esta vía de admisión especial. También, como mencionaba Fabián anteriormente, está la admisión del 30%, que corresponde, digamos, a cupos específicos para ingresar a la universidad para el 30% de los mejores estudiantes, que también la pueden tener otras instituciones, ya sean las más conocidas, pero también otras más. No las agregamos todo porque si no sería eterno. Y también dentro de estas vías de admisión está, de la Universidad Alberto Hurtado, también existe la vía de admisión especial para estudiantes extranjeros, y una nueva vía de acceso especial que también tiene la Chile, y está dentro como de estas 14, está la de estudiantes de pueblos indígenas, ¿ya? Y si se dan cuenta, cada universidad establece una gran cantidad de vías de ingreso especial, y por eso es importante también mostrárselas a los y las estudiantes, porque sabemos que el cupo pase está orientado al 15% mejor del ranking, pero también existen otros vías de acceso que también orientan hacia la inclusión educativa. Tenemos este 30%, tenemos aquellos estudiantes que son deportistas, está el de mujeres, ciencia y tecnología, y así sucesivamente. Entonces, que no sea porque no existen oportunidades para ingresar, sino que las oportunidades están, ¿ya? Pensando, por ejemplo, en el CIPE, que también tiene un nivel de notas un poco más bajo, que es de 5.5 para poder postular. Entonces, y aquí voy a tomar un poquito con las sesiones anteriores, por la primera sesión en particular, que es altamente relevante el poder mostrarle a los y las estudiantes la gama de oportunidades que existen en este momento para continuar sus estudios, ¿ya? Ahora, ¿qué es algo importante a señalar? Es que estas vías de admisiones especiales se utilizan al igual que el PASE una vez que egresan, ¿ya? ¿Por qué? Porque se postulan cuando están en cuarto medio o cuando finalizan el cuarto medio, pero es para que ellos continúen estudiando al año siguiente. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Solamente agregar que son las 5:43. Gracias. Gracias. Bueno, y un poco también a partir de la idea es poder revisar y mostrarles también como una herramienta la plataforma que depende de la Subsecretaría de Educación y que es donde vamos a poder encontrar toda la información de forma centralizada, que en este caso es la página de Acceso Mineduc. Y vamos a cambiar, no sé si se va a ver porque hice el doble link. Se ve la página de Acceso Mineduc que se está cargando. Sí se ve. Gracias. Sí. Entonces, si se dan cuenta, cuando hablamos esto de los subsistemas, ya están acá informados, que es, nos va a aparecer la, la inscripción a la PVP. Ya. Tenemos la vía de admisión técnico-profesional y la vía de admisión universitaria. ¿Qué es lo bueno de esta plataforma? Como mencionamos, que está bien centralizada, es que acá existen, bueno, pueden identificar las instituciones que están adscritas, las carreras, el comparador, pero principalmente en aquellos estudiantes que, como mencionaba Fabián, y que ambos también, y que todos sabemos, aquellos estudiantes que están más orientados hacia la educación técnico-profesional, cuando se ingresa, digamos, a este subsistema, voy a apagar mi cámara como para acelerar un poco los videos. Si se dan cuenta, dice buscador de carreras técnico-profesional. Pueden escoger por región, vamos a colocar, por ejemplo, en este caso, metropolitana, y pueden colocar, digamos, el tipo de institución, pueden escoger directamente qué casa de estudio van a escoger, pueden escoger también el sector económico, actividades artísticas, de alojamiento y comida, administración pública y defensa, comercio, etc. También está como carrera genérica. Y aquí, por ejemplo, voy a buscar administración gastronómica. Si se dan cuenta, al ingresar, nos va a dar una opción de todas las instituciones que están dictando esta carrera, en las sedes que están y en las modalidades. Entonces aquí este elemento es como súper importante o una herramienta muy importante para compartirla con los y las estudiantes, donde acá arriba, por ejemplo, aparece que la institución está acreditada por 7 años, por supuesto como instituto profesional. La carrera señala que es en modalidad diurna
y que las postulaciones se encuentran cerradas. Lo mismo acá que ocurre, digamos, pero que está en modalidad presencial vespertino. El título con el cual ellos van a salir, que en este caso sería Chef Internacional, el número de vacantes, que era para el año 2021, el valor de la matrícula y el arancel anual. ¿Ya? Esto igual es importante que los y las estudiantes puedan ir comparándolo. Al lado vemos INACAP como instituto profesional. Recordemos que INACAP cuenta con todo, como CFT, instituto profesional y como carreras con universidad. Y aquí, si se dan cuenta también, aparecen estas diferencias de los aranceles, la cantidad de las vacantes, ¿ya? Arriba las sedes que están. Ver mayor información acá es esencial porque aparecen las mallas curriculares, ¿ya? Por ejemplo, acá dice malla curricular, el inicio de la fecha de admisión, la duración y toda esta información que también aparece. Aquí dice vacante pase 1. La verdad es que ya sabemos que no existen vacantes pases, ya eso también es importante de señalarle a los y las estudiantes, porque se está contando todavía con la información del año pasado. Ya este año cuando se actualice debiera, digamos, rectificarse. También, bueno, aparecen los requisitos de ingreso, el perfil de egreso y la empleabilidad y los ingresos. Por ejemplo, acá, dentro de estos requisitos, la licencia de enseñanza media, dice reconocimiento de aprendizajes previos, sí. ¿Se acuerdan cuando yo les mencionaba estas herramientas? Notas de enseñanza media, sí. Un promedio 4. Experiencia laboral sobre los 3 años, no. Aparece el perfil de egreso, en el fondo de qué se trata un poco la carrera. Y incluso ahí les aparece que tienen que aprender inglés y francés. Y acá los datos de la empleabilidad, ¿ya? Algo que normalmente hasta el año pasado nosotros igual trabajábamos harto con la plataforma de mifuturo.cl, pero al parecer la información está migrando a esta plataforma. ¿Ya? Porque hice los ejercicios de ingresar a mifuturo.cl y lo que busqué de forma aleatoria no estaba apareciendo la empleabilidad. Sin embargo, aquí ya aparece el porcentaje de empleabilidad y el ingreso promedio, que son elementos muy importantes a considerar a la hora de la decisión vocacional. Eso es desde el subsistema de técnico profesional. Cuando ingresamos a la admisión universitaria, hacemos algo similar. Acá nos vamos a ir directamente a una carrera, un buscador de carrera. Nombre de la carrera, ya, pedagogía en historia, porque aquí hay hartos pedagogos. Pedagogía, ya, en historia. Y si se dan cuenta, como no hice filtro por región, va a aparecer todas las universidades que tienen desde, digamos, los años de acreditación, los nombres donde se están dictando, que son todas en modalidad presencial diurno, los títulos con los cuales egresan, la cantidad de vacantes por carrera y por universidad, el valor de la matrícula y el arancel 2021, ¿ya? La duración de los semestres, y de abajo dice postulación centralizada. Al igual que los anteriores, como podemos acceder también a lo que es la malla curricular. Y ahí la idea es que facilitarle a los y las estudiantes, aquí está la malla curricular, poder facilitarle a los y las estudiantes el poder acceder a esta información sin que tengan que ingresar a tantas plataformas que muchas veces genera confusión, ¿ya? Y va a ser además más fácil para que los y las estudiantes puedan, digamos, hacer esta comparación entre carreras, entre universidades, ¿ya? Y por ejemplo, además, en este caso que entramos a licenciatura, perdón, Pedagogía en Historia de la Universidad de Concepción, nos dice que existen 2 vacantes por beca de excelencia académica y nos cuenta además que por vacantes pase hay 6. Entonces, si se dan cuenta, toda la información está mucho más centralizada y mucho más fácil. Y si quieren ingresar al sitio web de la universidad, también pueden hacerlo, ¿ya? Entonces, estos elementos o esta herramienta consideramos que es bastante importante a la hora de poder, digamos, ayudarle a los y las estudiantes. Ya, voy a volver porque nos entusiasmamos buscando.
Bueno, como tips para la investigación de las carreras, nosotros, como un poco a partir de las experiencias, pusimos, por ejemplo, identificar la o las carreras que desean estudiar los y las estudiantes, tal como hacía este ejercicio que decía Alejandro, buscar información sobre las carreras, buscar y anotar dónde se imparten, en este caso, casas de estudios, si lo van a ver a través de universidades, institutos profesionales, confirmar si las casas de estudios están acreditadas y adscritas a la gratuidad, buscar y descargar las mallas curriculares de cada carrera y cada casa de estudios. Si se dan cuenta, esta parte con la herramienta que les mostramos es mucho más rápido, mucho más fácil. Identificar si las instituciones de educación superior tienen vías de acceso especiales, cuáles son estas vías y las fechas en las que se postulan, y también revisar los datos de empleabilidad e ingresos probables, entre otros, digamos, estos son como los que normalmente nosotros utilizamos, pero si ustedes consideran que puede haber otro, por supuesto que lo pueden agregar, ¿ya? Pero consideramos que esto es como para hacer un proceso de exploración vocacional, los y las estudiantes puede ser de mucha utilidad, ¿ya? Porque tal como decía, voy a usar la metáfora de Alejandro, podemos de alguna manera aterrizarlos, ya sea con los puntajes de corte, y ahí, por ejemplo, ahí está un otro, los puntajes que ellos tienen, ¿ya? Cuando revisan, por ejemplo, la empleabilidad y los ingresos probables, también es un elemento a considerar. Y como una reflexión final un poco desde todo lo que hemos ido conversando, consideramos que el poder favorecer y propiciar en los y las estudiantes el desarrollo de la autonomía y la responsabilidad con cada uno de sus procesos es altamente necesario, precisamente para poder que los y las estudiantes tomen una decisión consciente, que sea estratégica, y que por supuesto les pueda permitir también mantenerse en la educación superior